Se acercó Pedro al Señor Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas, ponerse al día con sus siervos. Comenzando a hacer cuentas, le presentaron a uno que debía unos 10.000 millones de pesos. Este esclavo, como no pudo pagar, el Señor ordenó venderlo a él con su mujer y sus hijos y todo lo que tenía, para ver si con todo eso podía al menos. Entonces aquel siervo se postraba y le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, revuelto en sus entrañas, lo soltó, lo dejó libre a su esclavo y le perdonó la deuda. Pero mientras este siervo salía, halló a uno de sus coesclavos, consiervos, que le debía 100 pesos. Y agarrándolo del cuello, ahogándolo, asfixiándolo, le decía: si debes algo, pagame. Si debes, pagá. Entonces su consiervo, este esclavo que le debía, se postró ante sus pies y le rogaba: ten paciencia conmigo, ten paciencia, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que se fue. Se fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase toda la deuda. Sus consiervos, los de este y los del otro, vieron lo que pasaba y mirándolo se angustiaron, se entristecieron mucho. Entonces fueron y le dijeron al Señor todo lo que había pasado. Entonces el Señor, llamándolo, le dijo: siervo maldito, esclavo malvado, toda aquella deuda yo te perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia, compasión
de tu consiervo, así como yo tuve misericordia de ti. Entonces su señor, enojado, lo entregó a sus verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así, también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón a cada uno de sus hermanos las ofensas que les hayan hecho. El reino de los cielos es semejante a algo ridículo. Ya el Señor Jesús en Mateo viene haciendo distintas comparaciones, pero esta es de las más curiosas. Al menos posee los elementos más chocantes, empezando desde cuántas veces tengo que perdonar. El texto griego deja leer este versículo 21 del capítulo 18 de Mateo. Permite leer: pecará mi hermano contra mí y yo lo tendré que perdonar, pero ¿cuánto? Porque está bien, yo lo tengo que perdonar si pecase, pecará. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Bueno, algunos rabinos decían 3 en la época de Jesús. Decir 7 es mucho. Claro, vos por ahí te parecen, lo evaluás en números, ¿no? Pero que alguien te haga una ofensa una vez, bueno, hay que perdonarlo. Hacerla 2, perdonarlo. 3. Algunos rabinos decían que sí. Pero 4, 5, 6, 7. Señor, ¿pecará 7 veces y lo tendré que perdonar? Ya lo veían actuar a Jesús, lo veían. No solamente lo veían actuar y lo veían perdonar, sino que además lo escuchaban. Ya había comenzado a dar sus exigencias, pero con esta, de alguna manera, quedan algunas más, pero con esta, imagino que ya muchos se habrán ido de su presencia. ¿7 veces? No. 77. No. 490. Aquí saber griego de poco ayuda porque puede ser 77 o 490, pero ¿importa? Más de 3. No, más de 7. Si tu hermano viene hasta vos después de haber pecado y te dice: me arrepiento, perdóname, lo tenés que perdonar. Si alguno tiene algo para decir de vos, deja tu ofrenda, anda a reconciliarte y después vení. ¿Te acordás? Mateo 5, a partir del 43 creo. Porque terminaba con el broche de oro: amar a los enemigos,
amar a los enemigos, amar al que te odia, rezar por el que te persigue. ¿Para ser cómo? Mateo 5:48. Perfectos como el Padre es perfecto. Ahora, el Padre no es perfecto solamente en sentido metafísico, es decir, es Dios, es perfecto. El Padre es Padre, y es Padre porque justamente tiene esas entrañas de misericordia que lo hacen compasivo hasta la locura, hasta entregar a su propio Hijo para que nuestros pecados sean perdonados, lo cual no tiene valor. El Hijo se hizo esclavo, se hizo siervo, se hizo nuestro consiervo para saldar la deuda imposible de pagar. Imposible de pagar. ¿Por qué? Porque el esclavo, aquí se nos presentan las dos en esta parábola, con los cuales el Señor, en un ataque de bondad, pero espero se entienda lo que digo, demencial, quiere absolver, quiere condonar, porque no puede. Son esclavos, los esclavos no tienen dinero, no tienen solvencia. Tienen que pagar en tal caso con su vida, digamos, pero aún así, 10.000 millones de pesos. Tenés que imaginarte eso. Tenés que imaginarte eso como deuda. 10.000 millones. Porque eso el texto original quiere. De hecho, 10.000 es un número que es el último que se puede escribir en griego. No hay más. No podés deber más de 10.000. Más de la unidad 10.000. Es el tope. ¿Cuántas veces voy a tener que perdonar? Bueno, claro, yo puedo perdonar 49, pero vos tenés que perdonar, aunque sea una, aunque sea dos, aunque sea tres, como el Señor Jesús no solamente perdona, podemos leer Miqueas 7 para iluminar esto, sino podemos perdonar en el sentido profundo del término. El verbo que se utiliza aquí, en esta parábola, en este texto de Mateo, es el verbo afiemi. Es el mismo que se usa en perdona nuestras ofensas, así como nosotros del mismo modo. Hoth es una proposición que indica así como, del mismo modo, y así como, o del mismo modo que nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Con lo cual le estamos pidiendo a Dios, como decíamos alguna vez, que nos perdone tal como nosotros generosa y bondadosamente perdonamos a todos. Es decir, que nos perdone y se olvide, ¿no? Porque nosotros perdonamos y ya nos olvidamos. Abandonamos el asunto, abandonamos el tema, ¿verdad? Porque eso significa el verbo afiemi. Perdonar y abandonar. No es interpretación. Significa eso. Cuando alguien abandona a alguien, por ejemplo, yo estoy contigo y de pronto me voy, te dejo, el verbo que se usa es, te dejo es afiemi, te abandono, me voy de tu presencia. Y si yo te perdono, lamentablemente, ha llegado hasta nosotros la versión más pobre de algunos conceptos evangélicos. Tenemos que enfatizar hoy en el cristianismo. Hay que enfatizar hoy en la iglesia, en nuestras comunidades, que si no se olvida, no se perdona. Cuando en realidad, si vos decís que perdonaste, pero no dejaste ir aquello que te debían, literalmente no perdonaste. No perdonaste.
No perdonaste como fuiste perdonada. Debes. Debes. Debes mucho. Porque a vos se te perdonó mucho. Porque a precio fue comprada tu alma. ¿A cuánto? Cuando seas capaz de ponerle precio a la sangre del Hijo de Dios, entonces podremos hablar en esos términos. Jesús se adelanta. Sabe que Él va a dar su vida en rescate por la multitud. Por eso el Rey, que es siempre Dios, que siempre es el Padre, aparece ajustando cuentas. En última instancia, sus siervos le deban más, le deban mucho, no tienen con qué pagarle, pero nunca, porque los esclavos plata no manejan. Lo que sí manejan es la posibilidad de perdonar a su vez como fueron perdonados. Y no portarse como este sinvergüenza, como este desfachatado, que habiendo sido perdonado 10.000 millones de pesos, reclama unos 100 mangos miserables a un esclavo, a un consiervo, a un hermano suyo. Lo ahogaba, decía. Y el otro le repetía lo mismo. Ten paciencia, ten longanimidad, bancame. Te lo voy a pagar, todo te voy a pagar. No. Quiero cobrarme ya esos 100 pesos. El que fue perdonado, el que había sido vendido, ¿te acordás? Con su mujer, con sus hijos, para siempre, porque nunca iba a poder, ni el servicio de toda su familia y su prole junta iba a poder sumar algo, porque un esclavo valía 30 monedas de plata y lo que él debía no se podía pagar con la vida de ninguno de ellos, no alcanzaba. Nuestras vidas no suman. La vida del hombre no suma, salvo lo que Dios invirtió en ella. Dios invirtió en vos. Dios invirtió en mí. Dios invirtió el corazón de su Hijo, la vida de su Hijo. Y ahora quiere arreglar cuentas con vos y conmigo. Y este arreglo de cuentas, ¿sabes en qué consiste? En que tomes conciencia de que vos sos malo, no sos bueno. Yo soy un siervo maldito, un esclavo malvado, que me la paso rogando por perdón y miserablemente perdono. Y malamente perdono, que no dejo pasar, que no dejo ir. Yo no perdono. Que por favor el Señor no me perdone como yo perdono a los que me ofenden. Porque si no, el Señor viene a cobrarnos. Y su cobro es dejarnos libres. Escucha bien. Dejarnos libres. Librarnos. Dice el texto. Lo soltó. También palabra que se utiliza
desatar, ¿no? Lo venimos usando en este contexto del capítulo 18 de Mateo, que se usa para desatar pecados, para librar, para liberar. Lo dejó libre un esclavo, a él y a toda su familia. Pero además, le perdonó 10.000 millones de pesos. Este esclavo deudor dejó de ser deudor y dejó de ser esclavo. Porque fue misericordiado. Porque fue recubierto su pecado por la justicia de Dios, por la compasión de Dios. Ya lo había avisado Lucas. Por las entrañas de misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto. Lucas 1:78, pero no sabíamos bien en qué consistía eso, en esto, en un perdón definitivo, como traducen algunos otros autores, una, amnistía plena, definitiva. Ya, ándate, no me debes nada. No me debes nada. Te doy libertad. Pero no solamente el Señor perdona los pecados, sino quiere darte libertad. Quiere dejarte libertad. El Señor quiere librarte. Pero vos querés libertad. Pero vos querés perdón. Claro, hay que empezar perdonando, pero ese no es el punto. Lo más grave no es perdonar. Lo más grave no es tener un corazón perdonador. Lo más importante acá es aceptar de Dios el perdón. Aceptar la obra que Dios quiere hacer en tu vida. Porque Dios no perdona y lo deja pasar sin más. Dios quiere restaurar tu vida. Porque Dios podría haberte perdonado sin haber dado su vida, pero Él quiso dar su vida. Él quiso pagar tu deuda, porque vos no podés, no sos solvente a los ojos de Dios. Tampoco a los ojos de tus hermanos. Es un juego. Es un juego de deudas. Es un juego de poder, de tener. Es un juego de oprimidos y opresores, de deudores. Todos debemos algo. Todos hicimos algo. Y todos en cierta medida no nos merecemos más oportunidades de muchos. Pero Dios quiere darnos la posibilidad de que su perdón sea definitivo. Quiere darnos la paz del perdón. Quizá vos digas, pero yo ya fui bautizado de chico, yo ya he sido perdonado, yo ya me he confesado, yo ya he... Bueno, pero permaneces unido a aquel que es la misericordia. Seguís agarrándote de ese cordón umbilical de Dios que es la gracia de Dios. ¿Cuál es el fruto de la santidad en tu vida? Porque si ya tenemos una falta de perdón, ya entonces dejaste de escuchar la voz del Señor. Dejaste de acordarte la gratitud que debes de por vida por aquello que se te perdonó. Pero además, sobre todo, si permaneces unido al Señor, a tu Redentor, al que cargó tus pecados, vas a empezar a sentir cómo las entrañas te empiezan a vibrar de una manera especial. Vas a empezar a sentir cómo las entrañas son traspasadas, así como una lanza traspasó el corazón más amante que pisó este planeta,
en un monte llamado de la calavera, calavera, Golgota en hebreo, vas a sentir cómo las entrañas te son perforadas y se te revuelven y no te dan opción. El Señor quiere dejarte ir. El Señor quiere perdonarte. El Señor quiere que te perdones, que abandones esa arrogancia, esa soberbia oculta, que te perdones, porque Él te perdona. Él te perdona. No le pongamos límite a la misericordia de Dios que perdona. Nadie puede, dice Francisco. Mi Padre Celestial hará con ustedes lo que esta parábola, Mateo 18, 23, 34, podés leerla. Mateo 18, 23, 34. Así hará si no perdonamos de corazón a cada uno de nuestros hermanos, a cada uno de sus hijos, a cada uno de aquellos que en el Padre Nuestro decimos, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El Señor quiere perdonarnos y no dejarnos ir. El Señor quiere perdonarnos y agarrarnos. Porque el valor nuestro es el valor que le puso aquel que pagó por nosotros. Ese corazón que fue traspasado por nuestras dolencias, que fue triturado por nuestras iniquidades. Ese corazón castigo de nuestra paz, castigado para nuestra paz, castigado para nuestro perdón absoluto, castigado para nuestra absolución. Ese corazón triturado por amor, ese corazón del Hijo, quiere rehacer hoy el tuyo, tu vida. Quiere estrujarlo el Padre, el corazón de su Hijo, sobre vos, para que toda su misericordia te inunde y para que su Espíritu Santo pueda, mostrándote toda tu maldad como la de este siervo malvado, convertir tu corazón, convertirte, regenerarte en el encuentro continuo con Él, con su gracia, en el reconocerlo a Él como aquel que dio su vida por vos, en reconocerlo a Él como el representante ante Dios. Y entonces, aplicándote el Padre los méritos de su Hijo, justificándote plenamente, dejándote de llamar ya siervo y pasándote a llamar hijo, quiere iniciarte en el camino de santificación, donde ya esta escena no se da, donde ya no tendremos que lidiar con el perdón, puesto que no vamos a poder sino perdonar, sino el Espíritu Santo nos va a convencer del pecado que debemos dejar pasar, del pecado que debemos abandonar. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu perdón
perdón por lo que valió. Te damos gracias y te pedimos perdón por llamarnos hijos tuyos y portarnos todavía como este esclavo maldito que se pone a hostigar, a molestar, a herirse con un orgullo y un recuerdo continuo, con un rencor constante por su deuda, que por más grande que sea, es deuda de hombre, es deuda que se puede pagar. Te pedimos que nos des estas entrañas de rey, estas entrañas de padre, que nos haga ciudadanos del reino de los cielos, para que podamos entrar en esta dinámica del perdón y de esta manera, dejándonos misericordiar hasta el fondo y hasta el final, hasta que sintamos cómo esa misericordia tuya nos raspa, nos poda, nos quita todo el pecado, podamos nacer a una vida nueva. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, aquel por cuya sangre obtenemos la paz y el perdón para siempre. Amén.